Sofía apoyó la pluma en el papel y por un segundo la sala se quedó sin sonido, como si todas las conversaciones del mundo hubieran decidido respetar ese silencio. La lluvia golpeaba la ventana con trazos finos y fríos. El olor a corcho del suelo, mezclado con café viejo, subía desde la taza a medio terminar. Y las luces fluorescentes hacían que su piel se viera más pálida de lo que ella se sentía por dentro. Las manos le temblaban, los nudillos blancos, y en la mesa frente a ella, el documento esperaba como una sentencia. Alejandro miró su rostro con formalidad calculada, la secretaría en la puerta, respirando al borde de un gesto, y el eco de un teléfono apagado dejó la escena en una especie de cápsula. Sofía había venido a firmar el fin y se encontró sosteniendo, en el bolsillo interior de su bolso, una prueba con dos líneas que brillaban como una acusación y una promesa al mismo tiempo. El sonido del papel al rozar la pluma fue una nota aguda que atravesó su pecho. Fue entonces cuando decidió no decir nada, colocar el test sobre la mesa como si fuera un recibo cualquiera y sonreír con la calma de alguien que había hecho cuentas en la noche y había decidido pagar el precio. ¿Qué haría con esa verdad? Cambiaría todo lo que vendría después. ¿Cómo protegería la vida que crecía en su vientre cuando el hombre frente a ella ya no era quien la cuidaba? Quedó en el aire como una pregunta que exigía respuesta. Calle Alameda, otoño, una tarde gris que pesaba en los pasos de las personas, y Sofía salió al tempor con la firma en el bolsillo y el pulso marcando un ritmo de decisión. Sofía dejó el edificio con la sensación de un cuerpo que se desprendía de su sombra. El primer paso fue ir a la casa de su madre, donde Marta abrió la puerta con manos ásperas y una mirada que lo entendía todo sin palabras. El olor a sopa casera, la tela áspera de una manta vieja, el ruido de la calle filtrándose por la ventana, crearon una nueva geografía de seguridad. ¿Qué hiciste?, preguntó Marta sin reproche, y Sofía respondió con apenas un hilo de voz que contenía una decisión y un plan. Hablaron, lloraron, rieron con bronca de la injusticia. Marta llamó a Lucía, la amiga de toda la vida, que llegó con una bolsa de ropa y un silencio que abrazaba. La mudanza fue rápida y áspera, la casa pequeña, una caja con los libros, las fotos de una felicidad que ya no era, y en la noche, Sofía sintió el primer movimiento del secreto que tenía dentro como un rumor suave, como si alguien le tocara la costilla por dentro. A las pocas semanas, en una consulta sin dramatismo, el laboratorio confirmó lo que la prueba había dicho, y un plan que la sostenía se fue ordenando en la cabeza de Sofía. Decidió quedarse, decidió no detenerse, decidió construir para dos. El reencuentro con la ciudad que había dejado atrás fue un proceso de pasos medidos, de llamadas a un pequeño estudio de arquitectura, donde empezó a aceptar proyectos freelance, de noches de escritura de presupuestos con la luz tenue de una lámpara, y del apoyo incondicional de Marta, de Lucía y de un vecino llamado Mateo que dejó un plato de comida en la puerta sin preguntar por qué. Antes de que pasaran 3 meses, la firma en los papeles que cerraron su matrimonio era un recuerdo punzante pero controlado, un resultado legal que no alcanzaba a tocar la nueva vida que se estaba gestando. Y sin embargo, la presencia del papel en la mesa había sido el detonante que la lanzó hacia una decisión que sería la columna vertebral de su reconstrucción. La infancia de Sofía marcó la forma en que enfrentó el abandono y la reconstrucción. Nació en un apartamento pequeño donde el ruido de la calle se filtraba por las rendijas, y las manos de su madre le enseñaron a atar los cordones con paciencia. De niña, aprendió a guardar secretos como quien guarda semillas, por miedo a perder lo poco que había. En la adolescencia, estudió con disciplina. La arquitectura le ofreció reglas y armonías que contrarrestaban el caos de su hogar, y en la universidad conoció a Alejandro en una exposición. Su sonrisa y su ambición parecían compatibles con los planes que ella tenía para su vida. Cuando llegaron los años de trabajo y de ceremonias, el brillo del éxito los envolvió hasta que las grietas aparecieron en la intimidad, primero como discusiones, luego como silencios, hasta que la infidelidad y la indiferencia hicieron inviable aquello que habían prometido. La pérdida no fue solo de una pareja, sino de una identidad que ella pensaba compartida. Esa fractura la obligó a mirar el mundo con nuevos ojos. La decisión de ser madre sola no surgió de la rabia, sino de una mezcla de miedo y valentía, porque en su historia había aprendido a reivindicar lo que merecía y a negarse a que su hijo fuera una consecuencia del abandono.
En el presente, con la barriga ya visible y un nombre en la cabeza que nadie conocía, Sofía trabajaba con más foco, con la convicción de que levantar un proyecto propio era también crear seguridad. Esa mezcla de disciplina infantil, deseo de perfección y ternura contenida fue la base sobre la que se apoyaría cuando el pasado tocara la puerta de nuevo. La primera vez que un reconocimiento profesional llegó fue casi por accidente. Sofía presentó un proyecto para renovar un centro comunitario. El estudio envió unas láminas bien hechas y el cliente quedó impresionado. Sabor a pintura fresca, el sonido de la sierra al cortar madera, la luz entrando por una ventana alta, el olor de la cola de carpintero, el tacto áspero del cemento, la vista de niños corriendo por un pasillo nuevo y la satisfacción de ver una maqueta que finalmente funcionaba. En la inauguración, Javier el alcalde dio un discurso y ahí, entre aplausos y fotos oficiales, una periodista local publicó un perfil que mencionaba su nombre. Lucía celebró con champán barato y Marta bordó un cojín con el nombre de su nieto como si el futuro ya se llamara. La comunidad local empezó a conocer a Sofía como una profesional seria, accesible y comprometida, y llegaron propuestas de otras organizaciones. Mateo, el vecino, le ofreció ayuda con la mudanza del estudio. Ana, la antigua colega, le trajo una silla de escritorio que ya no usaba. Y Rosa, una arquitecta mayor que la había mentoreado, la llamó para felicitarla. Esos nombres se fueron sumando a la historia, pequeños puentes que sostenían la nueva vida. Sofía sentía que por primera vez el mundo la reconocía por lo que hacía y no por lo que había perdido. Y esa validación la alimentó de una manera que pasó de ser anecdótica a imprescindible. El correo llegó en una mañana clara, el sol entrando por la ventana del estudio con una luz que no calentaba el pecho. Asunto, reunión con inversores. Remitente, Grupo Altamira. Adjuntado, propuesta de colaboración. Sofía abrió el archivo con dedos que buscaron orden en la pantalla. El sonido del ventilador del ordenador, el olor a tinta de los planos impresos, el tacto frío del mouse, la sensación de papel bajo las palmas y una imagen que la dejó congelada. La cabeza fría de un hombre que reconoció al instante. Alejandro. No fue una reacción física al verlo, fue la memoria de su nombre en el encabezado, la tipografía elegante que recordaba los informes que habían escrito juntos. Se sintió como si la ciudad la hubiera empujado a un cruce inevitable. Hizo llamadas, respiró hondo, pidió consejo a Rosa y a Lucía y preparó una presentación que fue al mismo tiempo técnica y defensa personal. La ansiedad se transformó en una maquinaria de precisión, revisar la agenda, practicar una y otra vez, seleccionar las palabras que no dieran pie a preguntas innecesarias. Cuando llegó el día, la sala olía a madera pulida, la mesa larga esperaba las manos, el café estaba demasiado caliente y el silencio previo a una reunión era como un pulso que se contaba. Ana, la secretaria de Alejandro, la recibió con cortesía profesional y un gesto apenas perceptible que dijo que todo seguía su curso. Sofía entró, saludó y empezó a hablar de planos, de materiales, de presupuestos, manteniendo la mirada en los documentos y no en el pasado que se sentaba frente a ella. La reunión fue una coreografía de palabras y tensiones. Alejandro habló primero con la voz controlada que siempre tuvo. Sofía respondió con cifras y visualizaciones, presentando su propuesta como si fuese un traje bien ajustado. Intercambio tras intercambio, la atmósfera fue cambiando, de frialdad a curiosidad y de curiosidad a reconocimiento. Diálogo intenso con 13 intervenciones que marcaron la escena. Alejandro, qué interesante, no esperaba esta presentación. Lo proyecté pensando en sostenibilidad y en impacto social. Alejandro, ¿cuál es el retorno estimado en 5 años? 13% con reinversión en comunidad. Alejandro, ¿y el equipo que lo ejecutará? Rosa supervisará la dirección técnica. Javier puede mediar con la municipalidad. Conozco a Javier, confío en esa gestión. Tenemos a Ana para logística y a Mateo como apoyo local. Hablas con seguridad, pero sigues siendo joven para liderar algo así. La edad no dicta la capacidad, los resultados sí. ¿Y su situación personal no afectará la entrega? Mi situación personal es mi fortaleza, no mi debilidad. Alejandro, me sorprende tu entereza. Me obligó a crecer. Entonces, cuenten con un apoyo inicial bajo condiciones. Hablemos de números concretos y garantías. Estoy dispuesto a invertir si los plazos se cumplen. Firmemos un acuerdo de cooperación que contemple auditorías trimestrales.
Ana tomó notas, Rosa asintió, Javier sonrió con la componenda política que siempre supo hacer. Y por un momento, la posibilidad de un contrato serio se hizo palpable. Al final, Alejandro miró a Sofía con un gesto que combinaba respeto y curiosidad. Y ella supo que, además del negocio, había un quiebre íntimo que necesitaba ser atendido. Las consecuencias prácticas fueron inmediatas y tangibles. Firmaron un protocolo de trabajo, definieron visitas a obras con horarios establecidos y acordaron que el contacto inicial con el hijo sería en visitas supervisadas para garantizar estabilidad. Los nombres secundarios actuaron con papeles concretos. Marta preparó una habitación segura, Lucía organizó horarios de guardia para los días que Sofía tuviera juntas largas. Rosa validó el plan técnico, Javier abrió puertas municipales y Mateo recogía a Diego del colegio cuando la agenda lo exigía. Llamadas telefónicas frecuentes, mensajes de voz que olían a compromisos, el sonido de llaves en la cerradura anunciando un regreso, el tacto del cuero de la cartera que contenía documentos del acuerdo, el olor a comida casera después de una jornada de trabajo y la vista de Diego dibujando planos en una mesa infantil demostraron que la práctica transformaba las promesas en rutina. En las primeras semanas hubo visitas breves en una sala neutra del estudio, con una terapeuta presente que marcó límites y pautas. La primera vez que Alejandro vio a Diego fue a través de una pequeña mesa de vidrio, y sus manos temblaron de una manera que nadie esperaba. Hubo negociaciones sobre custodia y horarios, llamadas con abogados, pagos de manutención provisionales y acuerdos firmados que parecían a la vez legales y frágiles. Sofía puso reglas claras, respeto, comunicación previa y un calendario que prioriza la estabilidad de Diego. Esa estructura práctica permitió que las escenas de afecto no quedaran supeditadas a la improvisación. Uno de esos días de rutina llevó al punto de inflexión que nadie había previsto. Diego entró al estudio corriendo, con olor a plastilina y tinta de marcadores en las manos, una mochila con pegatinas y una sonrisa que no sabía de rencores. Se sentó en un rincón con un cubo de legos y empezó a construir una torre con ruido de piezas chocando, sus dedos pequeños encontrando encajes, el plástico crujiente, el brillo de colores primarios, el eco infantil en la sala y la calma contenida de quien mira a alguien que no pide nada más que estar. Alejandro lo observó y por primera vez su expresión se soltó. Tenía una mezcla de orgullo y culpa que le hizo desarmar las armaduras. Sofía lo vio quedarse quieto, las manos apoyadas en la mesa, el pecho subiendo y bajando con una respiración que parecía necesitar permiso para existir. Fue un diálogo breve, íntimo y decisivo, con 10 intercambios entre miradas, palabras cortas y silencios largos que definieron una nueva relación. Diego: mira papá, hice una torre. Alejandro: es muy alta, hijo. Diego: ¿te quedas a verla? Alejandro: sí, me quedo. Sofía: si te quedas, quedan reglas claras. Alejandro: entiendo. Diego: ¿podemos jugar mañana también? Alejandro: sí, concertemos horario con Marta. Sofía: te enviaré el calendario. Alejandro: lo revisaré y confirmo. Diego: ¿vienes con bloques de colores? Traeré más. Ese instante con Legos fue una miniatura de su posibilidad de reconstrucción, una escena sensorial que mostró más que cualquier contrato. La inocencia cree puentes que los adultos a veces no ven. Aún así, la tensión no desapareció. Hubo episodios que exigieron negociación emocional y práctica. Momento de tensión 1, con 520 caracteres. Una llamada nocturna interrumpe la calma. La voz de Alejandro pide ver a Diego fuera de horario. La torre de Legos en la mesa vibra con el recuerdo de una promesa rota. Sofía siente la sangre caliente en las sienes. Marta prepara té. Lucía sugiere llamar a un mediador y el pulso marca la urgencia de poner límites. Momento de tensión 2, con 540 caracteres. En una reunión pública, alguien insinúa que el proyecto fue adoptado por favoritismo. Alejandro guarda silencio, Sofía responde con datos y números. La sala percibe el contraste entre ruido y hechos y la verdad técnica pone fuera de juego a la mala fe. Momento de tensión 3, con 530 caracteres. Diego enferma antes de una entrega clave. Sofía balancea una llamada con proveedores y un termómetro en la frente del niño. Marta sostiene al pequeño, Ana coordina con el cliente, y la fragilidad del equilibrio familiar y profesional se vuelve evidente.
Momento de tensión 4, con 545 caracteres. Una carta anónima llega al estudio con insinuaciones sobre la vida privada de Sofía. El papel huele a tinta barata, la impresión es tosca. Lucía rompe a llorar de rabia. Rosa organiza una respuesta pública y Sofía decide no alimentar chismes y centrarse en resultados. Llegó el momento de respirar y mirar hacia adelante con calma. A un mes de la firma del primer contrato, la vida tenía un ritmo nuevo, visitas planificadas, proyectos en marcha y Diego acostumbrándose a un calendario que ya no tenía agujeros. A los meses, el proyecto municipal estaba en obra. La prensa local publicó un reportaje sobre el impacto social y la comunidad empezó a ver en Sofía a una líder. Diego corría por los pasillos recién pintados, su risa llenaba espacios que antes estaban fríos. Marta se sentaba en la grada de una inauguración con una bufanda que olía a hogar. Lucía traía frutos y galletas. Rosa pronunciaba palabras de orgullo asistiendo a la revisión técnica. Y Mateo traía el mate cuando las noches de trabajo se alargaban. Alejandro empezó a cumplir con las visitas programadas y a participar en algunas decisiones escolares, mostrando un proceso de arrepentimiento práctico más que retórico. A los 6 meses, la transformación se volvió más visible y menos frágil. El parque donde Diego jugaba con otros niños se convirtió en un lugar donde Sofía observaba sin la urgencia que la había consumido. La rutina de mañanas con desayunos compartidos y conversaciones discretas con Alejandro en las que se negociaba menos y se ofrecía más presencia real. Y el estudio de Sofía crecía con nuevos encargos y un equipo que la respetaba por su capacidad de entregar. Las facturas se pagaban, las cajas se reducían, los planos se firmaban y la vida cotidiana mostraba que la resiliencia no era solo una palabra, sino un patrón construible. Un mes después de ese primer apretón de manos con Alejandro, Sofía celebró con su madre y con Lucía una placenta simbólica de la nueva etapa. Una cena con olor a pan recién hecho, vino barato que sabía a victoria y una conversación franca sobre miedos y deseos. 3 meses más tarde, el proyecto abrió sus puertas y en la inauguración, Sofía dio un discurso que hablaba de comunidad, de responsabilidad y de hijos que merecen espacios seguros. Se mencionaron nombres, Rosa como mentora, Javier como puente institucional, Ana por su eficiencia, Mateo por su ayuda logística y Lucía por su lealtad. Se habló de Diego en un tono que ya no era secreto sino parte de la narrativa pública. 6 meses desde la firma, la casa tenía otra luz. Diego dormía en su cuarto lleno de dibujos. Marta tenía días tranquilos entre plazas y Sofía manejaba 2 equipos mientras planificaba un nuevo concurso de diseño para escuelas. El crecimiento era aún imperfecto. Había choques y ajustes, pero la dirección era clara. Sofía entendió que la transformación no borraba las cicatrices, las integraba. La vida que decidió tener se sostenía en actos repetidos, en reglas cumplidas y en la cotidianidad que habitaba entre pequeñas rutinas. La relación con Alejandro había mutado de una llama cortante a un diálogo más honesto y menos performativo. Era evidente que la paternidad por fin ocupaba un lugar que no era secundario en su vida. Al final, la historia de Sofía no es una venganza ni una redención grandilocuente, sino una sucesión de lecciones que, empequeñecidas a la vista, configuran un destino nuevo. Rasgar el papel de la mentira fue solo el primer gesto. Construir despacio, con Marta, Lucía, Rosa, Javier, Ana y Mateo, fue lo que realmente transformó su mundo. Hoy, Diego corre por el parque y su risa es la medida del tiempo recuperado. El estudio de Sofía tiene una placa con su nombre, y ella duerme con la conciencia tranquila de quien supo elegir el cuidado por encima del grito. Si esta historia te tocó, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, si habrías hablado antes o habrías guardado el secreto hasta sentirte lista. Y comparte una palabra que describa el sentimiento que te dejó este relato. Tu comentario puede ayudar a alguien que enfrenta una decisión similar y construir una comunidad donde las experiencias se convierten en apoyo. Inscríbete para escuchar más historias como esta, para conocer los pasos concretos que tomaron otras personas y para sentir que no estás sola en decisiones que cambian la vida. A veces la decisión que rompe puede ser también la semilla de una transformación que nadie imaginaba, y compartir lo vivido ayuda a que esa semilla encuentre tierra fértil.